Bueno, mi nombre es Alejandro Williams y en este video voy a tratar de resumir un poco el texto de Trusting Ourselves to Technology de Asle Kiran y Peter Paul Verbeek, un académico noruego y holandés respectivamente, dedicados a la filosofía de la tecnología. Bueno, el planteo del texto gira en torno justamente a esta cuestión de la confianza, ¿no? Yo creo que traducido al español, la mejor forma que se me ocurre de traducirlo, porque en realidad es un juego de palabras, esto de trusting ourselves to technology, ya vamos a ver al final por qué, sería traducirlo como confiándonos en la tecnología, ¿no? Después voy a fundamentar por qué esta cuestión que también de alguna manera encierra un poco un juego con los sentidos de la expresión. Eh, bueno, básicamente, como es lógico, el texto versa sobre la cuestión de la confianza en la tecnología, ¿no? Dice que la confianza la necesidad de abordar esta cuestión de la confianza en la tecnología surge de eh, la forma en la que se establecen los discursos sobre la tecnología, la relación entre los seres humanos y las tecnologías conceptualizadas como una relación externa, ¿no? O sea, el hecho de conceptualizar, por decirlo de una manera más clara, un mundo de los seres humanos y un mundo de la tecnología eh, como dos mundos externos, digamos, o la tecnología como una realidad externa a la realidad humana, eh, deja planteado, digamos, esta posibilidad de reaccionar o de concebir esa relación en términos de confianza, o sea, polarmente lo podríamos expresar como una confianza ciega por un lado, la palabra en inglés es reliance, no sería exactamente una confianza ciega, pero sí un abandonarse, un descansar en la tecnología, por un lado, y por el otro lado sería una actitud de sospecha, ¿no? De desconfianza, de rechazo hacia el mundo de la tecnología. Es muy curioso que esto de alguna manera las dos propuestas se encuentran a lo largo de la obra de Heidegger y entonces de alguna manera en el sentido en que el texto trata de plantear una superación a esta dicotomía, trata también de resolver esta contradicción, ¿no? Entonces, en primer lugar, ya quedó planteada esta idea de por qué hay un margen para hablar de confianza en la relación entre estos dos mundos y que está íntimamente ligado a la concepción externa de la tecnología en relación al ser humano. Eh, Como ejemplos, digamos, de estas posturas polares, extremas, si se quiere, podríamos poner de un lado a la visión del transhumanismo, ¿no? Que plantea de alguna manera casi como un imperativo el dirigirnos hacia un futuro posthumano, o sea, a través de los desarrollos tecnológicos, tratar de trascender o superar nuestra existencia humana actual, eh, de alguna manera bienviniendo, recibiendo abiertamente cualquier tipo de posibilidades que nos brinde la tecnología, ya sea a través de drogas, selección y modificación genética, eh, implante, sustitución de órganos, etcétera. Y como una postura opuesta, digamos, de alguna manera también extrema, eh, de la desconfianza en la tecnología podría ser lo que en bioética se llama el principio precautorio, ¿no? Esta idea de a priori, digamos, o como primera actitud, la desconfianza en los avances tecnológicos hasta tanto, digamos, se pruebe, digamos, que no producen perjuicios. Entonces, estas dos actitudes, como decíamos, uno las puede encontrar perfectamente en la obra de Heidegger, ¿no? En la medida en que, bueno, como ya vimos en Ser y Tiempo, conceptualiza todas las condiciones, digamos, de fiabilidad de los instrumentos, pero a la vez considera que la tecnología puede ser, en un cierto sentido, el peligro supremo, el mayor de los peligros, porque nos puede llevar a interpretar toda la realidad como materias primas para el desarrollo tecnológico, ¿no? Bien,
eh, lo que plantean los autores es que esto es un falso dilema, ¿no? Y que es un falso dilema que tiene origen en esta concepción externa del, de las relaciones entre el mundo de lo humano y el mundo de la tecnología, o sea, de los sujetos humanos y los objetos tecnológicos, ¿no? Entonces, lo primero que va a desarrollar es una crítica a esto que llama el extensionismo tecnológico, ¿no? O la idea extensionista, eh, que considera que, o parte de esta percepción que es casi, digamos, que se impone en un cierto sentido, ¿no? De los instrumentos técnicos como, como una extensión, ¿no? de nuestros propios organismos, ¿no? Como visión extrema de este extensionismo, para no abundar en algo de lo que ya hemos hablado, pone la expresión de un autor de James Fableman que, por ejemplo, dice que de alguna manera el horno se convierte en un estómago externo en el sentido de que la cocción es una forma de predigestión a través de la cual procesamos alimentos que serían imposibles de asimilar para nuestro organismo, de manera tal que puedan ser asimilados. En el mismo sentido, las bibliotecas serían bancos de memoria externos, las computadoras serían cerebros externos, eh, incluso, digamos, los autos y los aviones se convertirían en músculos externos, en forma más extensiones que nos permiten usar de manera más eficiente nuestros músculos para trasladarnos, ¿no? Entonces, bien, esta idea esta idea extensionista también se manifiesta en una conceptualización de los órganos como órganos endosomáticos y exosomáticos, ¿no? En la medida en que eh, estas nuevas tecnologías se convierten en órganos exosomáticos, herramientas externas al cuerpo que de alguna manera aumentan el rango de acción de los seres humanos. Y esta idea extensionista también, digamos, se aplica a determinados artefactos de sustitución de órganos defectuosos, ¿no? En el mismo sentido, en el que permiten superar ciertas deficiencias de nuestras propias capacidades físicas. En el sentido de la mente, bueno, pone el caso de los mecanismos de inteligencia artificial que buscan cada vez más replicar los propios procesos cognitivos que tiene nuestro cerebro. Y como un ejemplo extremo, digamos, que encarnaría esta idea extensionista, ¿no? La visión de los extropianos que plantean eh, de alguna manera la concreción de esta idea de McLuhan de poder, así como las primeras herramientas mecánicas replicaban nuestro cuerpo físico, la electrónica replicó nuestro sistema nervioso, bueno, la posibilidad de Internet de replicar nuestra conciencia y garantizarnos una existencia cibernética que trascienda, digamos, a nuestro cuerpo, ¿no? Esto, bueno, explicado muy someramente, pero bueno, tratando de resumir este desarrollo, ¿no? Básicamente ellos creen que esta visión tan extendida, digamos, de la idea extensionista, de la redundancia, adolece, digamos, de tres defectos. Primero, que nos da una noción incorrecta de qué es la tecnología. Segundo, que nos lleva a una concepción defectuosa de la relación entre los humanos y el mundo. Y tercero, que nos lleva a una concepción inadecuada de qué constituye ser un ser humano, ¿no? Entonces, en primer lugar, y voy a tratar de ser breve para que esto no se extienda mucho, el, esta idea errada de la tecnología, que como decíamos tiene origen en esta idea de que la tecnología no afecta eh, el medio en el cual nos movemos, ¿no? Que simplemente la tecnología es un mejor medio de acceso a una misma realidad que de por sí esas herramientas, esa tecnología no cambia. O sea, veo mejor la realidad cuando uso anteojos, se vuelve más frágil el objeto cuando uso un martillo, pero en el sentido de mi acceso
como ser humano ese medio, no en el sentido de una transformación del medio, ¿no? De alguna manera lo que pierde de vista este instrumentalismo tecnológico es la manera en que las propias tecnologías nos ayudan a dar forma a la acción y al entorno, ¿no? O sea que de alguna manera en esto que James Gibson llama, por traducirlo de alguna manera, la asequibilidad o la disponibilidad, que tiene que ver con también o coincide con la concepción heideggeriana, ¿no? de las posibilidades que nos brindan los medios, ¿no? O sea, el martillo no fue pensado como un arma homicida, pero efectivamente puede ser usado para eso. Entonces, de alguna manera, la potencialidad que tienen los medios de transformar eh, la percepción de lo que creemos que podemos hacer con la realidad, ¿no? Entonces, que no se limita meramente a un carácter instrumental, el que tienen los medios tecnológicos, sino que efectivamente transforman la realidad en el sentido de que abren toda una serie nueva de potencialidades y nos permiten percibir el mundo de una manera diferente, ¿no? Bueno, pone algunos ejemplos más concretos de el desarrollo de la mensajería de texto, que dice que fue un desarrollo casual, de un ejemplo específicamente de esta cuestión de la asequibilidad o la disponibilidad que tienen los medios tecnológicos, ¿no? Que la mensajería de texto fue un producto casi accidental y que no se entendía bien qué utilidad podía tener, hasta parecía que era incómodo ponerse a escribir mensaje y terminó volviéndose en la forma en la que más usualmente se utilizan los teléfonos celulares, y a la vez cómo ese desarrollo de las convenciones se produce a partir de la posibilidad que nos brindan las tecnologías. Entonces uno hoy considera que comunicar determinada noticia o determinada decisión es apropiado hacerlo por tal medio, por un mail, pero no correspondería hacerlo por un WhatsApp o por un mensaje de texto, pero tampoco ameritaría una llamada. Bueno, todas esas convenciones se construyen a partir de las posibilidades que nos brindan las tecnologías, ¿no? Y no es que los objetivos de las tecnologías estaban ya prefijados con anterioridad. Entonces, de alguna manera, la estabilización de los usos convencionales pone en evidencia esta dimensión de asequibilidad de las tecnologías que ya de alguna manera nos dan esta primera alerta de que las tecnologías trascienden esta mera noción instrumental que surge de la visión extensionista, ¿no? El segundo paso entonces es pasar a trascender de esta visión y a concebir de una manera más adecuada la relación humano-mundo, ¿no? Entonces, acá un poco también, valiéndose de esta concepción de Heidegger, del carácter específico de cosa que se da solamente si se le interpreta, digamos, en el contexto concreto en el cual esa herramienta eh, se crea, digamos, y en el cual se utiliza, ¿no? Es el ejemplo del el martillo que tiene también yo no tengo idea de herramientas, ¿no? Pero digo, la colita esa para extraer púas o, bueno, de alguna manera ese martillo remite a un contexto en el que hay clavos y también hay púas, ¿no? O sea, hay algo para clavar y algo para extraer, bueno, esto que es muy básico y que ya lo vimos, que de alguna manera también entonces nos remite a las ideas de Donaidi, ¿no? De cómo el medio nos permite o nos alumbra o nos aumenta una determinada percepción o capacidad y a la vez disminuye o deja en el olvido, digamos, otra, ¿no? Eh, si, si yo rasco un pizarrón con una herramienta que me permita percibir las irregularidades, voy a estar notando eso, pero me voy a perder la percepción que con el dedo podría tener, digamos, del polvillo que queda pegado al pizarrón. Bueno, todas estas son ideas que ya están en ID, digamos. De alguna manera el teléfono me permite comunicarme con alguien que está distante, pero yo gestualizo cuando hablo por teléfono, como estoy gestualizando ahora, pero toda esa comunicación gestual se pierde, digamos, ¿no? Se diluye en la comunicación telefónica, y esto también de alguna manera ilustra y fortalece esta idea de cómo la asequibilidad lleva a la estabilización convencional de determinados usos para fines específicos y que de ningún modo pueden estar dados a priori, sino que de alguna manera
los vamos construyendo también sobre la base de las posibilidades que las propias tecnologías, el propio desarrollo tecnológico nos va brindando, ¿no? Entonces, de alguna manera, toda esta reflexión pone de relieve a lo que ya hemos visto, que es este aspecto de desocultar, ¿no? Este aspecto revelador que tienen los medios tecnológicos. Y el tercer paso, entonces, a partir de este desarrollo que hacen los autores, es el pensar entonces en la potencialidad, ¿no? de los medios. En efecto, dicen, y acá también, digamos, siguen mucho a Heidegger, esta idea de que, de alguna manera, todas nuestras posibilidades humanas se proyectan en una idea de futuro, ¿no? Digamos, cualquier tipo de planificación que yo haga para, ya sea para el retiro, para mi primer viaje después de la cuarentena, todo tiene que ver con una concepción de sí mismo que tengo, de mí mismo, perdón, en la cual me proyecto en el futuro y me proyecto capaz de hacer cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, nuestra vida actual se conduce orientada por la forma en la cual nos percibimos y nos vemos capaces de hacer, primero de ser y de hacer cosas en el futuro. Y las tecnologías de esa manera entonces están ahí también con nosotros constituyendo la estructura del mundo en el que vivimos, concretando, digamos, posibilidades reales y potenciales para ese desarrollo de nuestra existencia. Entonces, termina de ilustrar, digamos, esta crítica al extensionismo con dos ejemplos. Voy a tratar de resumirlos muy brevemente. El ejemplo que más desarrollo es el ejemplo del Mi Hotel, que es una tecnología de telemonitorización, ¿no? Para enfermedades crónicas, ¿no? Que en este caso es una tecnología específicamente para las personas con problemas de cuello y espalda, y de alguna manera permite que estas enfermedades crónicas, primero la persona las pueda transcurrir siempre en su casa y no teniendo que asistir con regularidad a un hospital, o en el peor de los casos incluso quedándose en un centro de rehabilitación, sino que, digo, esta última afirmación no aplica tanto para este tipo de patologías, pero sí para otras patologías para las que hay también mecanismos de telemonitorización, sino que lo que permite es que uno esté en su casa con una especie de traje, digamos, que consta con electrodos que permiten medir determinados indicadores que son monitoreados remotamente por los médicos tratantes, digamos, y que a través de determinadas alertas que surgen de esos indicadores le pueden indicar al paciente que realice tal o cual ejercicio, tome tal o cual medicamento, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, un aspecto importante de esto, vamos a ver después para el desarrollo que hacen los autores, es que lo involucran, ¿no? al propio paciente en el tratamiento y a la vez cambian toda la percepción subjetiva que tiene el paciente de su estado, su enfermedad, su condición de salud, etcétera, ¿no? Modifican el estilo de vida, etcétera. Un segundo ejemplo es el caso de las posibilidades de mejoramiento humano, ¿no? Y esta línea tan delgada y a veces oscura, digamos, entre lo terapéutico y el mejoramiento, ¿no? que genera, por ejemplo, a través de las tecnologías de neuroestimulación, pero también a través de las posibilidades de mejorar el rendimiento deportivo, muchísimos debates bioéticos, ¿no? Pero que a la vez tienen, porque a la vez tienen incidencia en no solo en el ser físico, digamos, como en el caso del deporte, sino en la propia autocomprensión y personalidad, como en los casos específicos, digamos, de la neuroestimulación que lo vamos a ver más adelante. Entonces, acá plantean esto, ellos, entonces, esta terminología de trusting ourselves to technology, que sería esto, esto que yo planteo traducirlo como confiándonos, pero no a la tecnología, sino en la tecnología, ¿no? Porque ellos lo que proponen como alternativa a toda esta conceptualización
y que ellos lo entienden como una relectura, dice, poco ortodoxa de Heidegger, pero en cierto sentido compatible y que reconcilia, digamos, estas dos visiones por un lado, la fiabilidad del instrumento en función del contexto y por otro lado está el riesgo del, o el peligro que representa la tecnología en el contexto moderno. Dice, bueno, como una lectura superadora, el concebir de manera interna las relaciones entre humano y tecnología. Entonces, ya no plantearlo como dos mundos separados, donde la confianza se plantea en términos de la invasión, digamos, de un mundo externo al ser humano, a la dimensión humana, y que puede generar estas dos reacciones alternativas, de confianza ciega o bienvenida por un lado, y de sospecha o distancia por el otro, sino el pensarlo en términos de una relación interna, ¿no? Porque de alguna manera, como veníamos diciendo, digamos, la tecnología forma la base a través de la cual nos relacionamos con el entorno, no es simplemente un instrumento. Y acá toma, digamos, las ideas de Bernard Stiegler, que dice que de alguna manera hay una tecnicidad originaria en los seres humanos, ¿no? Entonces ya no es una amenaza, o no puede ser una amenaza la tecnología en sí, o per se para el ser humano, sino porque la tecnología en sí constituye la humanidad, o sea, y esto lo plantea, dice, en el nivel antropológico más básico, perdón, debido a que tenemos la capacidad de usar tecnologías, es que los seres humanos nos hemos desarrollado y hemos evolucionado de la forma que lo hemos hecho. Entonces, el marco de la tecnología, incluso en el mundo contemporáneo, no puede ser visto como una forma de alienación, sino que es un elemento más de nuestra condición humana, digamos. Esto a priori podría parecer como un obstáculo para una valoración ética de la tecnología, ¿no? Y esto parecía, o sea, en la visión externa era muy claro que tenía que haber, o podía haber habido un margen para una valoración ética, que podía inclinarse para un lado o por el otro, ¿no? Pero de alguna manera esta conceptualización interna reconocen que puede parecer a priori como que niega esta posibilidad de evaluar la calidad del impacto que las tecnologías tienen en la vida humana. Pero la idea de los autores es que no, que esto no tiene que entenderse de alguna manera como un desarrollo ineludible, ¿no? Como que el ser humano es víctima e indefensa de la tecnología, sino que es una tarea, o sea, que es una construcción, efectivamente, digamos, ¿no? Que en lugar de ser alienante, la tecnología disponible hoy es el punto de partida que tenemos hoy para dar forma a nuestra existencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, dice, esto se articula con la idea o puede articularse con la idea de Heidegger de la tecnología y la existencia humana, en el sentido de que para Heidegger el cuidado es un elemento central de la existencia humana y los seres humanos estamos como inclinados, digamos, a cuidar de nuestro propio ser. Entonces, la existencia humana toma forma en relaciones cuidadosas, en relaciones de cuidado hacia sí mismo, hacia los demás, hacia las cosas. Entonces, no es que estamos implicados pasivamente, sino activamente, digamos, en estas relaciones internas entre el ser humano y la tecnología. Esto, digamos, no es casual, digamos, la elección de los ejemplos, de alguna manera queda en evidencia en el caso de este tratamiento de telemonitorización de mi hotel. O sea, la tecnología, como decíamos, efectivamente cambia la forma en la que la persona se percibe a sí misma y a la vez le habilita toda una serie de comportamientos de responsabilidad y cuidado de sí mismo que quizá en otro contexto, cercenando su libertad en un cierto sentido, estarían, digamos, en manos de los profesionales de la salud, ¿no? Otro ejemplo que pone de esto es un caso, dice, que se publicó en una revista médica holandesa de un paciente con Parkinson que se aplicó una prótesis con tecnología de estimulación cerebral y si bien la prótesis cumplió el fin terapéutico, digamos, en relación a la patología específica, le generó un comportamiento, digamos, desinhibido que lo llevó a darse lujos que, bueno, aparentemente se podía dar, ¿no? Yo creo, si yo me viera en esta situación no me podría dar
mi comportamiento desinhibido no se manifestaría en los términos en los que se manifestó para nuestro amigo holandés, pero bueno, el paciente empezó a tener una vida paralela con otra mujer, a comprar compulsivamente, compró autos, casas, tuvo accidente de tránsito, perdió su licencia de conducir. Entonces, de alguna manera, esta situación lo arrojó a un dilema en el cual tenía que elegir entre apagar el dispositivo. Efectivamente lo apagó y esto produjo un avance brutal, digamos, de la patología que padecía, o sea, entregarse al dispositivo, pero quedar sumido a una dinámica de una vida maníaca que no se sabía cómo podía terminar, ¿no? Y bueno, la opción por la que se inclinó en esta deliberación fue, bueno, con el dispositivo apagado, ser trasladado a un instituto psiquiátrico donde podía vivir con el dispositivo prendido, con lo cual de alguna manera paliar o retrasar el desarrollo de la enfermedad, pero a la vez dentro de un contexto en el cual ese tipo de conductas lesivas hacia su propia persona no iban a poder desarrollarse. Entonces esto lo relacionan con esta noción de liberación, no tengo idea de alemán yo, Gelassenheit, sería de Heidegger, eh, que sería como la única respuesta, digamos, a la posibilidad de manipulación, digamos, de la tecnología, ¿no? Ellos dicen, es como decir sí y no a la tecnología, no caer en una posición tecnofóbica, sino, de alguna manera, involucrar al ser humano, involucrarse la persona misma en la tecnología, eh, de manera tal de ya no, que no sea un confiarnos a la tecnología, sino un confiarse en la tecnología, trusting ourselves, entender que somos nosotros mismos los que tenemos en nuestra mano también el, el desarrollar la tecnología de manera tal de que sea de mayor calidad, digamos, en el sentido del rol del ser humano, ¿no? Entonces, los dos requisitos de alguna manera que se tienen que cumplir para esto, dicen los autores, es que la tecnología tiene que dejar un espacio para que se desarrolle una relación explícita con su papel de mediación, o sea, que no sea una tecnología dominante, abrumadora, que no deje ese espacio. Y en segundo lugar, que los seres humanos desarrollen esta capacidad de leer y entender el rol mediador de la tecnología y desarrollen también las habilidades para apropiarse de esa tecnología de formas específicas que sean, en este sentido, digamos, más benévolas, ¿no? Entonces, bueno, pretendió ser una exposición del texto Trusting Ourselves to Technology de los autores Kiran y Verbeek. A mí me parece una visión desafiante, me parece una visión superadora, digamos, efectivamente, y me parece que plantea y alumbra toda una dimensión de la manera en la cual la tecnología y el desarrollo tecnológico ha ido y continúa, digamos, construyendo la propia subjetividad, la forma en la cual nos concebimos individual y colectivamente, y creo que en ese sentido es una postura más realista que aquellas que nos tratan de empujar necesariamente a aceptar críticamente, digamos, los desarrollos tecnológicos o a rechazar a priori, digamos, o cargando toda la prueba, digamos, sobre la benevolencia de cada tecnología, digamos, antes de sumergirnos en esa tecnología y tratar de a través de ella sacar lo mejor que pueda proveernos dentro de ese gran abanico de posibilidades que cada tecnología efectivamente nos brinda a través de la forma en la que transforman nuestra realidad y el contexto en el cual vivimos. Bueno, espero que esto no haya sido muy tedioso. Pido disculpas por la falta de conocimientos técnicos y algunas imprecisiones terminológicas se explican un poco por mi formación, por mi falta de formación sistemática en filosofía.
pero bueno, para mí fue una satisfacción también tener que desarrollar este texto porque, bueno, como bioeticista me plantea verdaderamente una visión superadora para abordar determinados debates que surgen con el desarrollo de las nuevas biotecnologías. Bueno, muchas gracias por haber escuchado y nos vemos en la clase.